Hello everyone, welcome to this class. Now we are going to work on the grammar focus number 2 of the book Interchange 3, Unit 3. Bienvenidos a todos a esta clase de inglés. Vamos a estar trabajando en el Grammar Focus número 3 de la unidad 3. Y en este Grammar Focus we are going to work in the main topic, indirect request. Vamos a estar trabajando en el tema principal, que son las peticiones indirectas. Vamos a empezar a meternos en todo este vocabulario o en todas estas expresiones que tienen que ver con la comunicación indirecta. Entonces, ¿en qué consiste esa comunicación indirecta? So, pay attention to this. The problem or the situation is that you are not the person that want to say the thing, the message. You are a third person to have to transmit the message. Lo que quiero decir, o lo que quise decir, es que la situación en particular es que usted no es la persona que va a decir el mensaje o que quiere decir el mensaje. Usted es la persona a la cual le tocó, por cualquier situación específica, corresponder llevar el mensaje, pero el mensaje no es suyo. Entonces esto no es una comunicación directa, sino que usted es un intermediario. Hay alguien que quiso decir el mensaje, no pudo llegar al receptor, el emisor no pudo llegar al receptor y usted va a ser el puente para llevar el mensaje. Entonces por eso hablamos que es indirect o indirecto. A indirect request es una petición indirecta. So, for example, we have here Lisa. Lisa could be a student that gets sick, and she have to communicate to the teacher that she is sick or whatever. Tenemos el caso, por ejemplo, de Lisa, que supongamos es una estudiante que amaneció enferma, se puso enferma, y le tiene que comunicar al profesor, ¿cierto? Que está enferma. Pero ella no lo hace directamente porque no tiene como el celular o el medio de comunicación directo con el profesor, entonces tiene que mandar el mensaje y lo va a hacer a través de Daniel. En este caso sería el intermediario. Entonces él va a usar lo que sería indirect request, va a utilizar lo que sería el lenguaje o las expresiones del lenguaje indirecto. Entonces aquí dice que el mensaje, lo que quiere decir Lisa, es I can't come to class. Dice que ella no puede venir a clase. Eso es lo que ella quiere decir. Dile al profesor que no puedo ir a clase, ¿cierto? Entonces, ella le va a hacer esa petición a Daniel, ¿cierto? Entonces, ella, para hacerle esa petición a Daniel, aquí vamos a tener el indirect request, una petición indirecta, porque la petición no es para Daniel, es para Mr. Parker, que está acá. Entonces ya le decía a Daniel, dile a, y aquí es donde vamos a tener que reconocer estos tres verbos para poder hacer indirect request o indirect questions. Entonces vamos a utilizar mucho la palabra o el verbo tell, que es contar, el verbo say, que es decir, el verbo ask, que es preguntar. Pregúntale, dile, cuéntale. Esos serían como los, en parte, las palabras los verbos que vamos a utilizar mucho en indirect request. Entonces, si reconocemos esto, ya sabemos en qué consiste este tema. Entonces, miremos el ejemplo aquí. Look at the example. Can you tell Mr. Parker that I can't come to class? Could you tell Mr. Parker that I can't come to class? Would you tell Mr. Parker that I can't come to class? Entonces son diferentes opciones que ella puede utilizar. Puede ser con el verbo modal can, con el verbo modal could, que es mucho más formal, o el verbo modal would, que es todavía mucho más formal. Entonces, dependiendo del grado de confianza que tenga con Daniel o con Mr. Parker, igual en este caso sería con Daniel porque se estaría dirigiendo a Daniel, entonces va a utilizar o can, o could, o would. Entonces en estos casos cualquiera de los tres es correcto, pero ya es el grado de formalidad en el lenguaje que se quiera utilizar. Entonces cualquiera de los tres es posible. Miremos la oración que dice I can come to class. No pueden ir a clases. Y aquí está I can come to class. Entonces la expresión
que nos hace, digamos, decirlo en indirect questions es esta, la que empieza con can, could o would, y luego you tell Mr. Parker that. Entonces aquí tenemos that. That es, aquí vendría siendo un pronombre relativo que me va a relacionar dos cláusulas. Esta, la del final, la que sería la petición en sí, y la indirect. Aquí está, y la indirect request. Entonces, la petición y la indirect request, la 1 y la 2. Entonces, así funcionaría. Vamos a ver el siguiente caso que tenemos, que el profesor ahora le quiere mandar la razón a Luisa, que él lo que le quiere decir es que the quiz, Mr. Parker le quiere decir a Lisa que the quiz is over units 3 and 4, que el quiz va a ser de las unidades 3 y 4. Entonces, va nuevamente Daniel, va a ser la persona que va a ser el intermediario. Entonces le va a decir el profesor, le va a decir a Daniel para que le diga a Lisa. Entonces el mensaje, él va a utilizar, Mr. Parker va a utilizar nuevamente el lenguaje indirect. Entonces utiliza can, could o would, que es lo mismo dependiendo de el grado de formalidad que se le quiera dar a la oración. Y dice, can you tell Lisa that the quiz is over units 3 and 4? Puedes decirle a Lisa, contarle a Lisa que el quiz es sobre las unidades 3 y 4. Entonces, así a grandes rasgos, una de las cosas que tiene el lenguaje indirecto es la parte en que se hace la solicitud indirecta y la parte que es la oración como tal. Nuevamente aquí la logramos apreciar. Pero esto no es siempre de la misma manera. Hay muchas formas de utilizar el lenguaje indirecto. A grandes rasgos lo que sí va a permanecer es el hecho de que vamos a tener siempre una expresión de vocabulario para expresar lenguaje indirecto, y la otra parte que es la oración directa, que es la que vamos a utilizar. Pueden haber muchas variaciones dependiendo de los casos, que es lo que ya vamos a analizar en el libro, pero vamos a otro caso. Another example, let's see this other example, indirect request. So, can you ask Dad if he still needs me to buy new tires? Entonces le dice la chica al que podría ser el hermano mayor, y dice que puedes preguntarle a papá si él todavía me necesita para comprar unos nuevos neumáticos. En este caso nuevamente está mandando a pedir una razón. Entonces él dice sure, y dice, aquí le hace la petición indirecta. Lucy wants to know if she still needs her to buy new tires. Entonces él le responde, tell Lucy don't feel tired. El viejito está muy sordo y no lo entendió, pero básicamente eso quiere decir que si Lucy quiere saber si usted todavía la necesita a ella para comprar nuevas llantas, y él le entendió que dile a Lucy que no me siento muy bien. Esto puede pasar, que es como un teléfono roto, pero el punto es que en este ejemplo, aquí donde les voy a señalar, tenemos un lenguaje indirecto. Lucy wants to know. Esta es la parte en la que se expresa claramente que es otra persona que quiere saber, ¿cierto? Entonces, Lucy wants to know if, si, esta es otra forma de hacer peticiones indirectas. Si ella quiere saber si, está planteando la pregunta, si, entonces aquí tendríamos una cláusula de lenguaje indirecto, pero esta vez vamos a utilizar el if. Aquí utilizan el if, que ustedes saben significa así, una cláusula como condicional, y la otra es la pregunta en sí, que si usted toda la necesita para comprar las llantas. Entonces, esa es otra manera. Bueno, ahora miremos cómo nos lo indica el libro. Recordemos entonces, tell contar, say decir, ask preguntar, y aquí puse pregúntale, puedes preguntar, ¿cierto? Pero es lo mismo, dile, cuéntale o pregúntale. Y aquí tenemos entonces lo que nos dice el libro en este Grammar Focus, que es a lo que le tenemos que prestar atención. Entonces podemos encontrar oraciones comunes y corrientes aquí, oraciones en imperativo, o sea, órdenes. Podemos tener también yes, no questions, o sea, preguntas cerradas, preguntas de sí y no. Y también podemos tener WH questions. En cualquiera de estos casos va a variar la forma en que vamos a decir las cosas, ¿cierto? Esto va a variar. Entonces empezamos a analizar. Para el caso de statements, afirmaciones, miremos aquí, afirmaciones.
Vamos a borrar aquí los afirmaciones, statements. Jeff, Tony is having a party. En este caso, le están diciendo a Jeff como que le están informando que Tony está de fiesta, está teniendo una fiesta. Jeff, Tony is having a party. ¿Cómo lo hacemos? De modo indirecto. No tenemos contacto con Jeff. O sea que hay que mandarle la razón a Jeff. Entonces, el lenguaje indirecto para este caso es el que ya vimos a la derecha. Es que simplemente utilizamos la expresión de... Vamos a utilizar la expresión de lenguaje indirecto. Y algo que no les mencioné es que aquí también a la derecha vemos que el that está entre paréntesis en los dos ejemplos. Bueno, aquí no, pero arriba sí. Y aquí en el Grammar Focus también. Ese that está entre paréntesis. Ese that entre paréntesis significa que es opcional. Póngase o no se ponga, se va a entender igual. Could you tell Jeff? ¿Podrías contarle a Jeff que, así lo pongas o no lo pongas, se va a entender que es que? ¿Podrías contarle a Jeff que Tony is having a party? En este caso es lo mismo. Tony is having a party. Tony is having a party. Puedes contarle a Jeff. Yo aquí considero que eso es en parte pues como un error, no es necesario. Como lo podemos ver en la parte de la derecha. Bueno, aquí también lo ponen. Pero yo consideraría que no es tan necesario el hecho de volverlo pregunta. Porque es una solicitud. Bueno, es una petición. Sí, es una solicitud. Entonces le podrías decir a Jeff. Entonces sí, lo puso en pregunta. Está bien, vale. No es ningún error, está bien. También se podría hacerlo sin el signo de pregunta, pues ya que es una petición, sí es cierto que va el signo de pregunta. Entonces, ¿podrías decirle a Jeff que Tony está teniendo una fiesta? Tony is having a party. Could you tell Jeff Tony is having a party? Hay una cosa que hay que tener en cuenta si ustedes analizan, y es que siempre que se iba a hacer una pregunta, los auxiliares, como el verbo to be, que es un verbo que se auxilia, no va en sujeto, verbo, complemento. Esto se movía antes de la oración. Entonces esto sería, pero ya que aparece el verbo modal could y que esta expresión es del lenguaje indirecto, miren que aquí sujeto, verbo, complemento, no hay variaciones. Entonces, punto número 1 que hay que tener en cuenta, cuando tenemos lenguaje indirecto, las oraciones no van a cambiar su orden y ya está. Eso es todo. Tony is having a party. Podrías contarle a Jeff, ¿cierto? Que Tony está teniendo una fiesta. No cambia ese sujeto, verbo, complemento. No hay que pensar en que es una pregunta, sino que se cierra como pregunta, pero que es una pregunta indirecta. Entonces, como es una solicitud indirecta, no es una pregunta. No sé si me hago entender. Por ahí va la cosa. Miremos con los imperativos. A Jeff, ¿cierto? Jeff, le están diciendo a Jeff. Don't be late, no llegues tarde, no estés tarde, no estés tarde. Así se expresa en inglés, no llegues tarde, no estés tarde. Y esta petición, entonces indirecta, no estamos con Jeff, ya es una petición indirecta, sería Can you tell Jeff? Aquí la tenemos. ¿Le puedes pedir a Jeff? Nuevamente, tenemos verbo modal haciendo la solicitud indirecta, así que la pregunta, la solicitud, no va a tener estructura de pregunta. Dice aquí don't be late en la orden, ¿cierto? Jeff, no llegues tarde. Entonces en la negación sería Jeff, not to be late. Es decir, que cuando es un imperativo el verbo va en infinitivo, aquí en infinitivo, o sea, no va conjugado, y la negación no lleva auxiliar. En estos casos es porque ya tenemos el verbo modal, entonces no hay auxiliar, que todo, y al ser un imperativo, entonces no va a llevar conjugación, simplemente va a ser así, de esa manera. Can you tell Jeff not to be late? Si fuese cualquier otro verbo, sería el mismo to y el verbo que sea. El verbo que sea el que nos estén mencionando de forma imperativa. En este caso, el verbo aquí que nos están mencionando es el verbo to be. Entonces, allá ponemos be, ¿cierto? Pero si es to walk, could you tell Jeff not to walk late? Por ejemplo, que no camine tarde, o bueno, o que sea el verbo que sea, pero sería de esa manera. Ahora, penúltimo. Yes, no questions. O sea, preguntas cerradas.
Sofía, are you free on Friday? Sofía, ¿estás disponible el viernes? Sofía, do you have my number? Sofía, ¿tienes mi número? En esta tenemos un verbo, una pregunta cerrada con el verbo to be y aquí una pregunta cerrada con el auxiliar do, o sea, un verbo cualquiera, que aquí tenemos es el verbo tener. Entonces miremos cómo se resolvió esto. Para hacerlo indirecto, o sea, yo no estoy con Sofía, le voy a mandar la razón a Sofía. Entonces le vamos a decir a alguien que está con Sofía, algo pasó aquí con mi mouse, listo, le vamos a decir algo, mandar a decir a alguien que se vea con Sofía lo siguiente. Can, acuérdense que can o could o would se puede utilizar de manera cualquiera, siempre y cuando tener en cuenta el grado de formalidad. Entonces tenemos can you ask, puedes preguntar, porque ya estamos haciendo preguntas, ¿cierto? Esto ya no es una petición, sino que no es como cuéntele o dígale, sino pregúntele, porque esta sería una pregunta. Lo mismo va a pasar aquí en WH Questions, preguntas abiertas. Estas preguntas se va a utilizar ask, ya cuando son preguntas. Entonces aquí tenemos can you ask Sofía. Aquí tenemos la expresión indirect expression. Could you ask her? Puedes preguntarle a ella, cuando sabemos que estamos hablando de Sofía. Entonces, en estos casos, tenemos ahí la expresión indirecta. Entonces, can you ask Sofía? Y aquí viene, como vimos en el segundo ejemplo, como es una pregunta, vamos a utilizar whether o if. Ambos significan exactamente lo mismo y son sí condicionales. ¿Cómo así? Sí, así como se oye. La palabra if significa sí sin tilde. Y la palabra whether, aquí como está, también significa sí sin tilde. O sea, no es una afirmación. Whether también va a significar sí, son sinónimas. Listo, whether or not. Sí o no. Y es este sí. Son sinónimos, son exactamente lo mismo. Así que no se vayan a confundir por ese whether. Entonces dice, can you ask Sofía if she's free on Friday? Puedes preguntarle a Sofía si ella está libre el viernes. Noten que de igual manera el verbo to be, en este caso si ella está libre el viernes, no se va a invertir porque es pregunta. Aquí ya al haber verbo modal, entonces no va a ocurrir nada de eso. Y al ser una pregunta indirecta, entonces no va a pasar nada de eso. Ahí está la pregunta con el verbo to be. De frente, Sofía, are you free on Friday? ¿Está libre el viernes? O si no, indirecta, indirect, can you ask Sofía if she's free on Friday? Así de sencillo. Ahora vamos con la segunda. Could you ask her? Puedes preguntarle a ella whether, whether, que significa sí o no. Bueno, sí es el mismo, significa sí el mismo if en whether. Y dice, could you ask her whether or not she has my number? Porque la pregunta es, Sofía, do you have my number? Entonces le puedes preguntar a Sofía si o no ella tiene mi número. Sujeto verbo. Entonces miren que sujeto verbo, no aparece el do por ningún lado. Al yo haber modal por acá, una expresión indirecta también, entonces no aparece el do. Y finalmente lo mismo va a ocurrir con las WH questions, o sea, las preguntas abiertas. Y dice que sería como Jeff, when does the party start? Esto es en una petición directa, ¿cierto? Una pregunta directa a Jeff, pero no estamos con Jeff. Entonces, can you ask Jeff when the party starts? Puedes preguntarle a Jeff cuándo. Miren que aquí seguiría auxiliar, sujeto y verbo, mientras que en el otro lado, perdonen, subrayo aquí, derechito, así es. Mientras que en el otro lado tenemos sujeto, verbo, y ya sería pues como complemento si siguiese, pero no lo hay, no es necesario. Pero entonces miren que aquí en las indirect siempre va a ser sujeto, verbo, complemento. En cambio en el otro lado va a ser con las reglas normales de las preguntas. Espero que hayan comprendido.
Dice, can you ask Jeff when the party starts? Puedes preguntarle a Jeff cuando la fiesta comienza. Y la última dice, Sofía, what time should I pick you up? Sofía, ¿a qué horas te debería yo recoger? Y no estoy con Sofía, entonces, could you ask Sofía? Podrías preguntarle a Sofía, what time I should pick her up? ¿A qué horas yo, verbo modal, que en este caso también se utiliza en el otro lado? Entonces, yo, verbo modal, verbo principal, complemento. ¿A qué horas yo debería recogerla? Entonces, ahí vemos cómo funcionan estos indirect request, y no es nada difícil si uno pues se fija en esa tablita antes de. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Sencillo, el ejercicio consiste en, dice, reescribir estas oraciones como preguntas indirectas o peticiones directas, en otras palabras, que le pide a alguien que le lleve el mensaje por usted. Entonces, digamos que en este caso vamos a utilizar aquí en este ejemplo, vamos a hacer el primero. Ya con esto finalizamos el video, que está quedando bastante largo. No debería ser así, pues está demasiado largo ya. Vamos, Nina, will you drive us to the party on Friday? Le estamos haciendo una pregunta a Nina, pero no estoy con Nina y le vamos a pedir, dice que Nina, ¿nos llevarías o nos llevarás, porque está en futuro, a la fiesta el viernes? Entonces no estoy con Nina, entonces podría ser como, could you ask Nina? Podrías preguntarle a Nina. Esto es una pregunta de sí o no. Entonces, if, ¿sí? Es una pregunta de sí o no. Can you ask Sofía? Can you ask Nina? If. Luego vamos, if. Sí que, if she will drive us to the party on Friday. Y cierro pregunta. ¿Qué dije ahí? Miren que es lo mismo. Podrías preguntarle a Nina. Sí que, si ella nos llevará. Sujeto, verbo, aquí está en futuro, conservo lo mismo, nada más que aquí miren que el will va al principio porque es una pregunta y el will es el auxiliar. Aquí ya no vamos, aquí sí will va a seguir siendo el auxiliar de futuro, pero no va a ir adelante porque no va a tomar la estructura de la pregunta, sino la estructura normal de las oraciones, sujeto, verbo, complemento. Entonces, que si ella nos llevará a la fiesta el viernes. Así se haría el resto de las oraciones. Espero que les vaya muy bien. Bueno, mira, aquí está la respuesta. Could you ask Nina if she will drive? Eso también se puede hacer, que es la contracción de will en la afirmación. Entonces, she will drive us to the party on Friday. Pero es así de sencillo. Ahora, hagamos la segunda, pues. Ya estaba hecha la primera, vamos a hacer la siguiente. Dice, Tony, how many friends can I bring to your party? ¿Cuántos? Esto ya es una pregunta abierta, porque está preguntando con una WH, que es how many, o sea, ¿cuántos? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, could you ask Tony, que no está conmigo. Could you ask Tony? Ya tengo la expresión indirecta. Aquí viene, entonces, no va a ir if, porque el if sería para preguntas cerradas. Entonces aquí iría directamente la WH, o sea, how many. Podrías preguntarle a Tony cuántos. Bien, continúo. ¿Cuántos? How many friends? ¿Cuántos amigos I can bring to your party? Y cierro pregunta. Miren que en el primer lado, viene can antes como para abrir la pregunta. Y aquí va después porque es una pregunta indirecta, o sea, no es directamente así la pregunta, entonces así quedaría. Importante tener claro de que los auxiliares no van a tener la posición de pregunta, sino posición de afirmación, así termina en signo de pregunta siempre, porque son peticiones o solicitudes, y pues la expresión de request, de indirect request, de petición indirecta. Y eso es todo. Creo que ahora sí está mucho más claro y creo que les va a ir muy bien haciendo esto. Hasta la próxima unidad.